¿Cómo se llama el título del tema que vio la hermana? O el tema principal, no sé, lo que a usted se le haya quedado. Curación de un cojo. Perfecto. ¿Qué más le llamó la atención de eso, de la clase? Esta es escuela dominical, así que aquí todos venimos a aprender. No se trata de una clase y pasamos y venimos a la otra y pasamos, tiene que quedar todo acá. Hermano, ¿cuál es su nombre, hermano? Benjamín, hermano Benjamín. Ya, al templo. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén. Bien, ¿quién más puede decir algo? Bien. Bien, hermano. Bueno, vamos a seguir con la clase, con el libro Lo Hecho en el capítulo 3. Primeramente, vamos a orar. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos guíe, ¿ya? En esta mañana, que el Señor haga conforme a su voluntad. Y recuérdese que usted, y yo lo digo siempre esto, usted viene a la casa del Señor con un propósito. ¿Ya? No venimos por venir, solamente venimos por un propósito. Así que el Señor cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Bien, Señor, te alabamos, te glorificamos en esta mañana, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites un día más de estar en tu casa de oración. Gracias por todo lo que tú haces cada día en nuestras vidas, Señor. Señor, venimos a tu casa de oración con un propósito, Señor. Y es que podamos ser bendecidos, que podamos, Señor, ser reconfortados, Señor, fortalecidos en ti, Señor. Señor, tú conoces la vida de cada uno de mis hermanas, de mis hermanos, Señor. Tú conoces sus necesidades, Señor. Tú conoces, Señor, por qué ellas están acá y el propósito que tú tienes para ellos en sus vidas, Señor. Bendice cada vida acá, Señor, representada en cada familia, Señor. Ten misericordia, Señor. Y que tu palabra, Señor, sea vida en nosotros, Señor. Que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, para que tú seas obrando, Señor, en nuestro corazón. Necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Y creemos en ti. Creemos que tú haces los mismos milagros que hacías antes. Creemos que tú traes personas a tu reino, Señor, como lo hacías en el tiempo de los apóstoles, Señor. Creemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Que lo que es imposible para los hombres, para ti lo es posible. Y tú lo has demostrado, Señor, porque estamos acá, Señor, en tu presencia. Quizás nunca pensamos estar en este lugar, adorándote, glorificándote y aprendiendo cada día más de ti. Pero tú, en tu misericordia, nos has escogido, Señor, y nos has traído a este lugar, nos has traído a tu presencia, Señor, para que tú puedas obrar en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo sea en medio nuestro, enseñándonos, guiándonos y redarguyendo de aquello que pueda estar mal en nuestras vidas, Señor. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos. Hace tiempo que no hago la clase así, sin data. Pero
es importante, hermanos, que no dependamos de las cosas o de los medios que podamos tener. El Señor nos enseña cada día a que tenemos que depender ¿de quién? De Cristo. En todo momento. Ay, que si no tengo esto, no puedo. Es que si, no sé, estoy cansado, no puedo. Entonces, el Señor nos ayude a depender al 100% de Él. ¿Ya? Y eso es muy importante. Bien, vamos a seguir en la clase. Voy a decirle algunos textos bíblicos para ver si yo les doy unos textos bíblicos y no lo decimos, no se preocupe y no se sienta mal, hermano, ¿ya? Me disculpa nomás. ¿Ya? Pero, a ver, vamos a ver Juan capítulo 10, la hermana Lilian, Juan capítulo 10. Yo les voy a decir los textos para que ustedes sepan cuáles son los textos que van a leer. ¿Ya? Ya, hermana, Juan capítulo 10, versículos 22, 23, 24 y 31. Ya. Hermana Mora, ¿está bien? ¿Sí? Hechos capítulo 14, versículo del 8 al 12. A usted ahí lo tiene guardadito ahí el versículo. Mateo 9, el versículo 8 y el 33. A ver, hermana Margarita, ¿puede usted? Dije Mateo. Mateo 9, 8 y versículo 33. Hechos 14, del 8 al 12. Me lo guarda ahí, cuando yo le diga a usted, lo dice. ¿Ya? Isaías 42, 1. A ver, un varón ahora, porque es puras damas. A ver, hermano Benjamín. Ya, usted. Isaías 42, 1, 52, 13 y el 53 del 11 al 12. ¿Está bien? Dije, repito, 42, 1, 52, 13, 53 del 11 al 12. Marcos 15, del 7 al 15. Aquí, hermano, más. ¿Sí? Hermano, ¿cuál es su nombre, perdón? ¿Sí? Roberto, hermano Roberto. ¿Usted me puede buscar ese texto? El texto se lo digo al tiro. Marcos 15, del 7 al 15. ¿Ya? Bueno, y si ahí van a salir otros más, ahí lo decimos en el momento. Bien, entonces vamos a leer la palabra del Señor en Hechos, capítulo 3, versículo del 11 al 16. ¿Ya? Hechos, capítulo 3, versículo del 11 al 16. Bien, ¿listo? Sí, hermana Lina. Sí, la nombré, la primera que nombré, hermana. No, parece que era Juan. Juan 10, 22, 23, 24 y 31. 10, 22, 23, 24 y 31. Ya. Empecemos entonces. Pedimos a la hermana Lilia que está buscando el... ¿Estamos listos, hermana Lilia, no? Ya, listo. 11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salmón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste?
El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuanto éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad, en presencia de todos vosotros. Amén. Gloria al Señor. Bien, acá, hermanos, vemos cómo Pedro les habla nuevamente al pueblo de Israel. ¿Se acuerda que en el capítulo 2, ante un hecho muy importante que era cuando vino Pentecostés, ¿se acuerda? Y empezaron a hablar en otras lenguas, y vino el poder de Dios, en lo que estaban ahí, y todos los que estaban alrededor estaban asombrados, y algunos decían, estos están llenos de mosto, estos están ebrios, son del vulgo, son hombres sin letra, y se levanta Pedro en medio de la multitud y les predica a los que estaban ahí. ¿Ya? O sea, y ese es el primer discurso de Pedro, y cuando Pedro hace discurso se convierten como 3.000 personas. Ahora hay otra situación milagrosa, porque la primera era milagrosa, porque era algo que ellos no entendían, le escuchaban hablar en sus propias lenguas, siendo que ellos eran israelitas, eran de Galilea, eran de hombres sin letra. Pero Pedro en ese discurso no se detiene a ver todo lo que había ahí, de lo que estaba pasando, de la situación, de que mire que somos poderosos, mire que nosotros tenemos el poder, que nosotros hacemos esto, hacemos aquello. No centró su mirada en lo que estaba pasando, sino que aprovechó la oportunidad para predicarles ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Y en esta segunda oportunidad, donde hubo la sanidad de un hombre lisiado, Pedro dijo, sí, nosotros lo sanamos, nosotros estábamos acá, justo llegamos y como somos poderosos en el nombre del Señor, nosotros venimos para acá y lo sanamos. Y fue sanado el lisiado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder de Dios. No, hermano, no fue así. ¿Qué hizo Pedro? Nuevamente hizo lo mismo. Él aprovechó la oportunidad de ese milagro maravilloso de mostrarle, de entregarle ¿a quién? A Cristo. Porque antes que cualquier milagro, antes de que cualquier sanidad, lo más importante es la salvación. Es la salvación. Entonces, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, cuando se levantó en medio, no fue para decir lo que él había hecho, sino que aprovechó la oportunidad de mostrar a Jesucristo. Amén. Bien. Dice, y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Hermanos, estaban todos ahí atónitos, estaban asombrados. ¿Y dónde concurrieron? Al pórtico que se llama de Salomón. Ahora, ¿qué es importante en esto? Cuando este lisiado se ve que camina, él saltó, ¿verdad? Saltó y de gozo y entró y empezó a decir lo que había pasado y no quería soltar ni a Pedro ni a Juan, no los quería soltar, ¿no es cierto? Estaba muy contento. Y los que estaban ahí, los judíos, ¿qué estaban?
estaban atónitos. ¿En dónde estaban? En el pórtico de Salomón. Se le llama pórtico de Salomón porque son unas columnas, ¿verdad?, grandes, donde arriba hay un techo, y en estas columnas es como un pasillo que hay ahí, y se llama pórtico de Salomón porque esta es una de las partes, digamos, las pocas partes, digámoslo así, que queda del templo de Salomón. Porque acuérdense que el templo de Salomón fue destruido. Pero bueno, quedó esta parte, estas columnas quedaron. Y por eso se le llama el pórtico de Salomón. Y fíjense que ellos estaban atónitos, y quizás nosotros también muchas veces podemos estar atónitos de las cosas que hace Dios. A pesar que Dios cambió nuestras vidas, cambió nuestro lamento en baile, a pesar que Dios ha hecho muchas cosas, pero a veces igual quedamos atónitos de las cosas que hace Dios. Y fíjense que ellos estaban atónitos por lo que estaba pasando, pero Jesús ya había estado ahí, en el pórtico de Salomón. Y había predicado y había hecho milagros, también ahí había hablado con ellos, pero ellos parece que no se acuerdan, o a lo mejor estaban atónitos porque quizás lo que Jesús hizo, sabiendo que ya había muerto y no estaba, porque estos discípulos de Jesús hacían lo mismo. Lo que ellos no entendían es que Jesús murió, pero Jesús resucitó, y que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo, y que Él dejó el otro Consolador, que es el Espíritu Santo, el quien, ¿no es cierto?, seguiría trabajando en la iglesia y haría mayores cosas, porque yo iré al Padre, intercederé por ustedes, y Él estará ahí intercediendo, y Él dejaría el Espíritu Santo, el quien, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo el Señor haría la obra. Y si vemos, si es que no me equivoco, en Juan, ahí está hermana Lili en Juan, ¿eh? Juan capítulo 10, versículos 22, 23, 24 y 31. ¿Le presto el micrófono, si quiere? Amén, hermano. La palabra del Señor nos dice así: celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 31 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Amén. Y les respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Amén. Entonces Jesús predicó también ahí y no fue muy bien recibido, ¿verdad? ¿Qué pasó con él? Le apedrearon. Bueno, en este mismo lugar, ahora, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo, aunque Jesús no estaba, pero dejó el Espíritu Santo, ahí ellos pueden apreciar un gran milagro. Un hombre, ¿no es cierto?, lisiado de nacimiento, aproximadamente 40 años, tenía él, y nunca había andado. Y vino este milagro maravilloso, que es por la fe, ¿ya? Que es por la fe. Porque usted puede ver que el lisiado no dijo, no te creo, sino que cuando ellos le dijeron, míranos, él los miró. Claro, él no tenía oro ni plata, él pensó, pero cuando él le dijo, levántate, se levantó. Creyó, tuvo fe también, porque se levantó. Y Pedro, en la convicción del Espíritu Santo, ¿qué hizo Pedro? Le dijo, no tengo ni oro ni plata. Pero él tenía la convicción, estaba la acción actuando ahí, y él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque no tenemos que equivocarnos en esto, hermano. Porque a veces pensamos que yo tengo que ayunar, yo tengo que orar, yo tengo que hacer muchas cosas para tener poder, para que Dios me use en sanidades, Dios a través de mí haga muchas cosas. No, yo tengo que orar,
Yo tengo que ayunar, si quiero ayunar, si siento el Señor hacerlo. Si yo quiero trabajar para el Señor y a disponerme las manos del Señor, es porque yo le amo al Señor. Y porque yo quiero que el Señor cada día esté más en mi vida. Porque quiero experimentar cada día más de Cristo. Y como consecuencia, hermanos, Dios nos va a usar. Dios nos va a usar. Pero si somos sensibles a la voz de su Espíritu Santo. Porque no se trata de que, porque eso, si nosotros creemos de que porque yo voy a orar, oro todo el día, porque yo ayuno, el Señor va a actuar, quiere decir que la acción de Dios depende de nosotros. Por lo tanto, la acción de Dios, el actuar de Dios no depende de mi oración, de mi ayuno, sino depende de su voluntad. Y que nosotros nos dispongamos en sus manos. Que nos dispongamos, que estemos dispuestos. Y aquí vemos cómo Pedro acá, ¿qué dice? No tengo oro ni plata. Y lo primero que le dice, le dice, míralo. Qué importante es mirarnos, hermana. A veces nos saludamos, que el Señor te bendiga, que el Señor le bendiga. Si estás en paz con tu hermano, dile shalom, Señor, shalom, hermano, Señor te bendiga. Señor te bendiga, hermano. Y tenemos como palabra cliché, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga. Ni siquiera a veces lo sentimos, hermano. Lo decimos como una frase cliché. El Señor te bendiga, amén, gloria a Dios. A mí una hermana me dijo una vez, hermano, me decía, no tengo que ser legalista, ya. Y me dijo, porque no tenemos que ser legalistas y que gloria a Dios, que gloria a Dios. Ya, le dije, hermana. ¿Y qué es lo que es lo legalista? Por ejemplo, hermana coordinaba y siempre decía, un aplauso al Señor. Y todos aplaudían al Señor. Entonces, si no aplaudíamos al Señor, éramos como no espirituales. Entonces había que aplaudir al Señor. Entonces yo le dije, hermana, ¿sabe qué? Cuando uno dice, levante las manos, levante las manos, dé gloria a Dios, haga esto, también es legalista, porque si yo no lo hago, me van a decir que yo soy poco espiritual. Entonces, el legalismo no solamente es decir gloria a Dios, sino que el legalismo puede ser en que nosotros muchas veces hacemos las cosas por costumbre. Entonces, si usted saluda a su hermano, salúdele con el amor del Señor y saludemos con amor. Si vamos a orar por algo, oremos, pero con convicción. Vamos a orar por el hermano que está enfermo. Ya, hay que orar. Oremos que el Señor va a hacer sanidad. Porque a veces oramos y después cuando el pastor dice delante del Señor, y el hermano dice que él fue sanado, y te digo, ¡ay, gloria a Dios! Y a veces decimos, oye, ¿y lo sanó el Señor? O sea, todavía estamos atónitos. Creámosle al Señor, que el Señor hace las cosas. Y yo me acuerdo, hermana, de cuando una vez prediqué sobre esta palabra. Y me acuerdo de mi hermana Luisa. Y yo tenía la convicción de que la hermana, algo iba a hacer el Señor con ella. No se acuerda a lo mejor la hermana, pero lo conversamos en su oportunidad. Porque tenemos que actuar con convicción. Amén. Y aquí mirarnos, hermanos. Nos falta mirarnos. Claro, con mascarilla no nos miramos mucho, pero ahora estamos así, y mirémonos y compartamos que el venir a la clase del Señor sea un gozo. Compartir con mis hermanos, no una obligación, un gozo. Y que si yo saludo al hermano Ricardo, le doy un abrazo y lo saludo y converso con él y le digo cómo está, y hagámoslo. Porque van a venir personas nuevas y necesitan que nosotros le demostremos el amor de Cristo. Entonces aquí lo que hace Pedro dice, míranos. Y no tengo ni oro ni plata. Quizás la iglesia moderna, no esta iglesia, otra iglesia, podría decir,
No puede decir no tengo ni oro ni plata, porque tienen mucho oro y mucha plata. Pero tampoco pueden decir en el nombre del Señor levántate. Porque muchas veces estamos confiando más en lo que nosotros tenemos que en lo que Dios puede entregar. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Y aquí por eso que ellos están atónitos, perplejos por lo que está pasando. Lo que está sucediendo acá, y le traigo ahí, como leyó la hermana Lilian, ¿no es cierto?, que en el pórtico de Salomón estuvo Jesús ahí, les predicó, no creían que era el Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué no creían que era el Mesías? Porque es como el tiempo moderno. Ahora, el pueblo de Israel no está muy lejos de nuestra realidad, ¿eh? O sea, o más bien dicho, el pueblo de acá, gentil, no está muy lejos de la realidad del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel pensaba, ¿no es cierto?, que el Mesías era una persona que los iba a ir a rescatar de la esclavitud del Imperio Romano, que lo iba a prosperar y a hacer el reino aquí en la tierra y todo. Y las personas también, actualmente, no quieren saber nada de Dios, porque quieren que todo el evangelio, que las cosas de Dios sean acomodadas a su manera, a su vida. El otro día escuché a una persona, un joven que era artista, y había llegado a la iglesia, incluso lo habían puesto de misionero, todo el tema. Pero cuando le empezaron a hablar de lo que la Biblia decía con respecto a nuestra vida, a nuestra manera de vivir, no le gustó. Entonces dejó toda la obra porque la Biblia le mostraba algo que no estaba de acuerdo a su manera de vivir. Entonces, como la Biblia no estaba de acuerdo a su manera de vivir, él dejó. ¿Por qué? No que Dios, sino que lo que los hombres le decían respecto a la Biblia no era lo que estaba de acuerdo a su manera de vivir. Entonces, la gente ahora no quiere recibir al Señor porque ellos quieren que Dios se adapte a las personas. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, como que no les gusta. Y en la actualidad no les gusta, si se ha quitado un poco el nombre de Dios es porque no les gusta que la manera de vivir actual es totalmente distinta a lo que la palabra del Señor dice. Y como no están de acuerdo, prefieren vivir como están. Y el pueblo de Israel, como el Mesías que se presentaba no estaba de acuerdo a las expectativas que ellos tenían, lo rechazaron. Si después que Jesucristo resucitó, dijeron, Señor, ¿restaurarás a tu pueblo en estos tiempos? Entonces, ¿restaurarás el reino de Dios? ¿Restaurarás a Israel ahora de la esclavitud? Porque nunca entendieron el propósito que tenía el Mesías para la tierra. Bien, sigamos en el versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Estaban todos atónitos, estaban todos perplejos, estaban todos asombrados. A pesar que Jesús ya había predicado, a pesar que Pedro ya le había predicado anteriormente, pero aún seguían perplejos. ¿Ya? Bien. Donde hablo mucho se me apaga el computador, ¿ya? Dice, no, habla tú nomás, pues señalan de asombro y espanto. Bien. Bien, entonces aquí vemos que hay que centrar la mirada ¿en quién? En Cristo. ¿Aquí en quién estaban centrando la mirada cuando ellos estaban atónitos? En Pedro, en el cojo, digámoslo así, en el suceso, más que en quién había hecho lo que sucedió. Porque el hombre fácilmente busca adorar a cualquier cosa.
menos a Dios. Bien, hermana. Y por eso que a usted, hermana, Mora, le va a tocar leer su versículo. Hechos 14, del 8 al 12. Todavía me acuerdo, ¿eh? Hechos 14, del 8 al 12. Sí. 14, a ver. Del 8. Ya. Es que está mi lente medio parece caduco ya. Y cierto hombre de Listra, estaba sentado, imposibilitado de los pies, de los pies de nacimiento. Cojo. No me voy a poder. No, ya, ¿lo leo yo mejor? No, ya. ¿Te lo leo yo? Yo lo voy a leer mejor, ¿ya? Ya. Lo voy a leer yo mejor, ¿ya? Gracias, hermana. Bueno. No se preocupe, pero no importa. Pero la palabra del Señor es lo que importa, que la palabra del Señor sea esparcida. Amén. Bien, dice Hechos 14, del 8 al 2. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Se da cuenta que es lo mismo? Dice, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó. Y dijo, en el 11 dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente allá. Este es lo que viene a continuación. Pero acá con esto, ¿qué queremos decir? Que acá, ¿verdad? Hubo una sanidad también, de un hombre cojo, de nacimiento también. ¿Y qué hicieron los hombres que estaban ahí? Claro, entonces ellos confundieron a Pablo y a Bernabé con dioses, con Júpiter, ¿no es cierto?, que es un dios romano, que es similar a Zeus, que es el dios más grande de los romanos y de los griegos, y a Mercurio, que es el dios Hermes, del dios griego, que es el dios del mensaje. Por eso que Mercurio, usted sabe el diario Mercurio, ¿no es cierto? Ya, les llama Mercurio porque ese era el dios Mercurio, el dios romano, el dios que llevaba el mensaje. Entonces el mensaje lo lleva el Mercurio. Por eso le llaman Mercurio, porque era el dios que llevaba el mensaje. Entonces a uno le confundían con Júpiter y a otro con Mercurio, porque a Pablo por Mercurio, porque era el que llevaba el mensaje. ¿Y qué querían hacer con ellos? Levantar altar, y, ¿no es cierto?, y adorarle, y hasta ahí tenían hasta el templo cerquita ahí de Júpiter para hacer todo lo que tenían que hacer, la ceremonia. ¿Y qué hicieron ellos? Claro, se enorgullecieron, quisieron que lo alabaran, que lo glorificaran. No, ellos le dieron la gloria a Dios. La gloria a Dios. La misma situación, ¿no es cierto?, de sanidad, donde el pueblo, gracias hermana, donde el pueblo, ¿qué es lo que quería? Era resaltar lo que estaba pasando, el hecho. Y quizá endiosar a Pedro, y en este caso endiosar a Pablo con Bernabé, pero lo que ellos hicieron era enaltecer el nombre del Señor. Que todo lo que se había hecho era por obra del Espíritu Santo. No era que ellos habían sanado, y no era que ellos querían la gloria para ellos, sino que era la gloria
para Dios. Entonces, y eso, hermano, es importante que estemos atentos a eso, hermano. Es por eso que tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar orando, tenemos que estar buscando al Señor, porque fácilmente podemos caer en esto, en la vanagloria, en creer que las cosas, depende como yo esté, es como van a ser las cosas. Dios actúa a pesar de mí. Yo siempre digo, actúa a pesar de mí. Yo a veces vengo a remar, hermano. Ustedes creen que aquí, bueno, todos, yo creo a veces que nosotros humanamente como personas no estamos bien. Pero tenemos que confiar en el Señor, no en nosotros, porque si confiáramos en nosotros, ¿para qué entonces está el Señor? Tenemos que confiar en el Señor. Nuestra confianza tiene que estar en Él. Y la gloria es para Él. Es para Él. Amén. Sigamos adelante. Perdón, me equivoqué. Acá está. Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Por qué os maravilláis de esto? O sea, ¿por qué te sorprende si Jesús estuvo en medio nuestro? Hizo muchas cosas. ¿Qué dice Mateo 9, 8 y 33? Amén. El pueblo se maravillaba cuando Jesús hizo milagros, sanó a muchas personas, hizo sanidades, resucitó a Lázaro, echó fuera demonios, hizo hablar a los mudos. ¿Qué más hizo? A los ciegos, vista a los ciegos, los leprosos. ¿Y el pueblo qué hacía? Se maravillaba. Y así todo se maravillaba y lo entregaron. Así todo lo entregaron. Entonces el pueblo se maravillaba. ¿Ya? Y ahora cuando vieron el milagro, ¿qué hicieron? Se maravillaban. Pero ¿qué pasa, hermanos, si nosotros solamente vivimos una vida atónico o sorprendente, no sé cómo quiera decirle usted la palabra ahí, pero algo usted siempre esté a su vida maravillado, atónito y no sirve al Señor? Oh, el Señor lo hizo. Oh, el Señor. Pero quedamos en eso nomás. Quedamos en lo maravillado, en lo atónito, pero de ahí no pasamos. Después se nos olvida. Y después pasa otra cosa y otra vez quedamos maravillados, atónitos. Y le prometimos al Señor muchas cosas. Y no cumplimos nada. Lo dijo la hermana Mora. No lo dije. La desobediencia en la palabra, eso, hermano. La desobediencia. Entonces, amén. Maravillados. Entonces, ellos estaban ahí sorprendidos. Y ahora igual estaban sorprendidos. Pero, igual le entregaron. Cuando estuvo cuando se acuerda cuando llegó a Jerusalén, todos Hosana, Hosana, un día sábado, Hosana, el que viene en nombre del Señor y todo. Y un día viernes después lo estaban crucificando. Crucifíquenle, crucifíquenle. A otro salvó, sálvese a sí mismo, le gritaban. A otro salvó, sálvese a sí mismo. Y una semana antes, unos días antes, decían, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces, es la actitud del hombre. Amén. Sigamos. Amén. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Entonces el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres.
ha glorificado a su Hijo Jesús. Bueno, aquí está hablando, ¿no es cierto? Él le habla, perdón. Amén. Amén. Porque ellos pensaban en un Mesías, guerrero que venía a salvar, ¿cierto? Pero ahí vamos a ver, ahí vamos a hablar. Era terrenal. Era terrenal. Terrenal. Bien, sí, hermana. Dice, aquí lo vamos a ver, hermana Mora. Mira, dice Isaac de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. Entonces acá, no sé si tengo el texto en Isaías, no, era anterior. Ya, no tengo el texto acá, se me fue, pero no importa. Entonces acá vemos el Dios, ¿no es cierto?, de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres. Y cuando leíamos el 2.36, sepa pues si también toda la casa de Israel. Ya. Entonces acá le hace nombrar, ¿no es cierto?, al Dios de los padres. ¿Qué quiere decir esto? Que Él está hablando conforme a lo que ellos conocen. Ellos conocían la Escritura, conocían del Antiguo Testamento y sabían de qué estaba hablando, de qué hablaba el Antiguo Testamento, hablaba del Mesías. Pero ellos nunca lo conocieron. Y le dice, sí, del que yo le voy a hablar, del que estamos hablando, del que se ha predicado y ha estado acá con el medio nuestro, es el mismo que habla, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham. Es el mismo Jesús. Y aquí dice, ha glorificado a su Hijo Jesús. Bueno, en la única parte donde dicen a su Hijo Jesús es en la versión Reina Valera. Si usted lee la nueva versión internacional, la Américas, la internacional y otras versiones, dice a su siervo Jesucristo. La palabra correcta acá, de acuerdo al contexto, es a su siervo Jesús. A su siervo Jesús. Y ahí vamos a ver lo que dicen en Isaías 42:1, 52:13 y el 53, que le toca al hermano Benjamín. Y hermano Benjamín. ¿Sí? Amén. Y el 52:13. 2:13. Isaías 52:13. Amén. Mi siervo. Y el 53 del 11 al 12.
Amén. Ahí está la respuesta, parte de la respuesta de hermana Mora. ¿Por qué el pueblo de Israel no lo recibe y todavía espera? Porque él esperaba un Mesías distinto. Pero el Mesías, lo que venía a ser, lo que dice Isaías, es que era el verbo, era el siervo. Él iba a venir como siervo, como el siervo sufriente. Él no iba a venir acá ellos pensaban que iba a venir en un caballo blanco, iba a venir acá, iba a derrotar a los romanos, todo. No, él venía como un siervo, con un propósito. ¿Y cuál era el propósito del Mesías? Era venir, ¿no es cierto?, a cumplir lo que el primer Adán no pudo cumplir. ¿Ya? ¿Y a qué? Y a dar su vida por la humanidad. Iba a tener que morir como siervo, tenía que dar su vida. Tenía que dar su vida, ¿ya? Como un siervo, él tenía que morir por mis pecados y por sus pecados. Él tenía que venir a morir. Por eso que cuando nace, ¿dónde nace? ¿En un palacio? Nace en un pesebre, en el rey. Él le llamaban Jesús de Nazaret, pero ese Jesús de Nazaret era como un poco peyorativo, es como un poco decir, es de allá, de Nazaret. Porque en un lugar, ¿no es cierto?, el carpintero, el lado de Galilea. ¿Sí, hermana Luisa? Él nació en un pesebre. Dios quiso demostrar la sencillez del Espíritu Santo, la sencillez del amor de Dios en nuestras vidas. Y nosotros cuando, como preguntaba anteriormente, de la oración, el ayuno, nosotros tenemos que humillarnos, no glorificarnos nosotros, humillarnos a lo más sumo, porque si nosotros lo glorificamos a nosotros, hay muchos hasta satanistas que ayunan y oran para esa causa. Entonces nosotros tenemos que humillarnos a lo máximo y ser humildes, sencillos, como nació Jesús en un pesebre, que Dios demostró y mandó a su Hijo a nacer ahí, en lo más bajo que uno puede decir, ¿cierto? Pero era demostrar la sencillez, que igual iba a vivir, igual Él le iba a dar vida, igual Él lo iba a glorificar para sanarnos a nosotros. Entonces, para demostrar el amor de Dios y para que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, nosotros tenemos que ser sencillos, humildes, no glorificarnos a nosotros mismos, no decir, uy, a esa hermana la sanó, entonces ahí está más cerca Dios. No, tenemos que nosotros humillarnos a lo más sumo, porque el Espíritu Santo así actúa, en la sencillez, en lo más oculto de nuestro corazón, porque el único que lo está viendo en nuestro corazón es Él. No, nosotros estamos demostrando al mundo, pero el Espíritu Santo es el que está viendo nuestro corazón, está viéndolos como un libro. Por eso yo digo, la palabra de Dios es lo más precioso que tiene usted, lo más valioso que tiene usted en su hogar. Porque usted léala y va a ver cómo el Espíritu Santo va a hablar a su vida. Él le habla, pero para eso tenemos que orar y ayunar, pero no es necesario de que sea, una obligación que tengo que ayunar. No, sino que yo le estoy dándole un consejo de que en la oración, con la palabra de Dios, el Señor habla nuestra vida y nos muestra la sencillez de corazón, porque Él fue lo más sencillo, lo más humilde, lo más preciado que tenemos, hermana. Somos valiosos. Ante los ojos de Dios, eso es lo más valioso. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y Él nos demostró de ser humilde y sencillo. Y es lo que no quería aceptar el pueblo de Israel. Un Mesías que viniera a nacer en un pesebre, a que viniera a vivir, ¿no es cierto?, como el carpintero, que viniera a morir como lo peor, porque lo que eran crucificados eran los ladrones. Y morir en una cruz era una maldición. Entonces, pero ellos no concedían eso. Entonces, Él vino como siervo, como el siervo sufriente. Él vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, porque por nuestra justicia nadie podía ser salvo.
Ninguno de nosotros puede ser salvo por nuestra justicia. Como el mundo dice, yo soy bueno, no le hago nada, mal a nadie. No. En nosotros está el pecado intrínseco, está y nacimos con el pecado, con la naturaleza pecaminosa que heredada, ¿no es cierto?, de Adán. Nacimos con eso. Entonces, nadie es salvo por sí mismo ni por lo que haga. El único que merece toda la gloria y la honra es Jesucristo, porque Él murió en la cruz del Calvario. Él vino como oveja. Y si leemos en Isaías 53, hermano, ¿puedes leer los primeros versículos? 53. Isaías 53. Amén. Ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual nuestro delante de él, y como raíz de la tierra seca, y no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y castigado de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Amén. Entonces, fue menospreciado. ¿Ya? Fue llevado a la cruz y por su llaga fuimos nosotros curados, porque Él llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. Él llevó todos nuestros pecados en la cruz. Amén. Gloria al Señor, porque por los méritos de Él estamos donde estamos y somos los que somos. 14 dice, perdón, me fui para otro lado. 3, sigamos en el versículo, en el capítulo 3, versículo 14. Dice, versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Amén. Entonces acá, ¿a quién le dice acá? ¿Que ellos mataron a quién? Al autor de la vida. Amén. Al autor de la vida. Marcos 15, 7 al 15. ¿Quién lo tiene ese? Como siempre le había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Le recuerda ese espectáculo? Ese hecho, perdón. ¿Le recuerda ese hecho a ellos? Y les dice claramente,
el Dios de Abraham, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al amor de la vida, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Amén. Les recuerda lo que ellos hicieron. Les recuerda lo que ellos hicieron. Y fíjense que así como se lo recuerda en este momento, en este discurso, también se los recordó cuando estuvieron ahí en Pentecostés. También les dice lo mismo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Les vuelve a decir lo mismo. A ese Jesús a quien ustedes crucificaron. ¿A quién es ese que ustedes prefirieron a un homicida? Antes que al Salvador, a un homicida. Mire, Pilato era un hombre muy malo y cruel, pero yo creo que él no quería quería soltar a Jesús, siendo un hombre tan malo y tan cruel. Pero los religiosos, que se supone que son personas buenas, a toda costa querían que Jesús muriera en la cruz del Calvario. A toda costa querían que salvar, incluso preferían a un homicida, a un delincuente, antes que al Mesías. Y hicieron todo para que el Mesías fuera crucificado. Hicieron un juicio que no correspondía, con respecto a la ley, dieron más falso testimonio, hicieron todo los religiosos porque Jesús fuera crucificado. Incluso hasta liberar a un vil pecador como era Barrabás. Y así el Señor también, a pesar de nosotros y como éramos nosotros, también dio su vida por nosotros. ¿Por qué? Por celos. Por celos. Eso es importante. Los celos. Por celo, por estatus. ¿Por qué también por qué lo entregaron? Por celo, por estatus, por envidia. ¿Por qué entregaron estos principales? ¿Por qué querían deshacerse de Jesús? ¿Por qué? Cumplirse la palabra. O sea, la palabra se cumple. ¿Y saben por qué se cumple la palabra? ¿Y saben por qué dicen, pero es que Dios tenía todo planificado, Dios sabía lo que iba a pasar todo? Porque Dios conoce el corazón del hombre. No porque Dios quiere que las personas sean malas, no porque Dios quiere que todos sean pecadores, no porque Dios quiere que los Judas lo entregara, no porque Dios quiere, es porque Dios conoce el corazón del hombre. En su soberanía Él conoce todas las cosas. Y la envidia, hermano, los celos, las contiendas, el orgullo, hace que es uno de nuestros peores enemigos. Las obras de la carne. Y ellos, ¿no es cierto?, lo crucificaron. ¿Y qué dice más? Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aquí les aclaro que la sanidad no es por mérito propio, no es porque es por la fe. ¿Y la fe de dónde viene? Por oír la palabra de Dios. ¿Y la fe, el autor de la fe quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Así que es por fe, hermano. Es por la fe. Este hombre no fue sanado por el poder de Pedro, ni por lo que el hombre puede hacer, sino que es por él,
poder de Dios y porque la fe estaba puesta ¿en quién? En Jesús. Hermanos, vamos a orar y después vamos a pasar la ofrenda. Vamos a orar. El texto va a ser el versículo 16. 3:16. Versículo 3:16. Vamos a orar al Señor. Pero ore con convicción, hermano. Mire, el Dios que sanó a ese lisiado es el mismo Dios que tenemos hoy. Y no solamente puede sanar a un lisiado, sino que puede hacer maravillas en nuestro medio, en nuestras vidas. No solamente puede sanar, sino que también puede ayudarnos. Puede estar con nosotros en toda situación que nosotros podamos estar viviendo. Yo no conozco la situación que usted está viviendo, pero el Señor la conoce. Así que vamos a orar al Señor. Señor, te alabamos, te glorificamos en esta tarde, Señor, ya, en esta mañana, para que tú seas, Señor, en medio nuestro, Señor. Mira, Señor, cómo tu palabra nos muestra, Señor, todo lo que tú has hecho por la humanidad, todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y que quizás muchas veces lo olvidamos, Señor, lo que tú has hecho en nosotros. Y muchas veces nos quejamos de muchas cosas, Señor. Nos quejamos de lo que no tenemos, olvidándonos de lo que tú nos has dado. Señor, en esta hora te pido por cada uno de mis hermanos, tú conoces las peticiones, tú conoces la situación que está pasando cada uno de ellos, Señor. Sé tú en sus vidas, Señor, sé tú obrando, Señor. Sé tú tomando el control, Señor, de cada parte, área de su vida, Señor. Si hay preocupación, Señor, por alguna situación, Señor, sé tú obrando, Señor. Sé tú poniendo la paz, Señor. Sé tú poniendo aquella, Señor, confianza en ti, Señor. ¿A quién más iremos, como decía Pedro, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Krava kriva sei, krava santo. Oh krava kriva sei. Oh krava kriva sei. Obra, Señor, esta mañana, Señor. Obra en medio de tu pueblo, Señor. Te hemos fallado muchas veces, Señor. Hemos confiado en lo que nosotros podemos hacer para solucionar los problemas de nuestra vida, Señor. Pero tú eres el Señor. Tú eres el Cristo. Tú eres el justo. Tú eres el santo. Tú eres el Salvador. Tú eres el siervo sufriente que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Por nuestras enfermedades, como dice Isaías. Tú llevaste todos nuestros dolores, Señor. Tú llevaste todos nuestros pecados, Señor. Obra, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. No queremos que sea una clase más. No queremos que sea una palabra más, sino queremos que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que tú puedas obrar en nuestras vidas, Señor. Que tú tomes el control de nuestra vida, Señor, en cada área, Señor. Quizás proclamamos que tú eres un Dios bueno, que un Dios salvador, un Dios sanador, pero muchas veces nuestras convicciones dicen lo contrario, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a ser humilde, Señor, a ser sencillo como Pedro, Señor, que dio toda la gloria a ti, Señor. En todo lo que había pasado, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, Señor, a confiar en ti, a no desesperarnos, Señor, por las decisiones que ellos puedan tomar, por las cosas que ellos hagan, Señor, sino que poner nuestra confianza en ti y orar, como decía mi hermana Luisa, orar para que tú obres, Señor, por misericordia. Y si hay enfermedad, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Que tú obres, Señor, conforme a tu voluntad en nuestras vidas, Señor. En cada parte de nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor. Que tú seas obrando como tú quieras, Señor. Obra, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Obra porque tú tienes el poder, Señor. Porque tú tienes la autoridad.
Te alabamos, te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria a ti, Señor. Te damos la honra, Señor. Porque tú la mereces, Señor. Porque tú no escatimaste, Padre, en enviar a tu Hijo, a tu único Hijo, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Obra, Señor, obra en esta mañana. Obra, Señor, obra, Espíritu Santo. Obra en esta mañana. Obra con tu Espíritu Santo, Señor. Obra sanidad, Señor. Obra milagros, Señor. Obra, Señor. Sé tú llevándote nuestras cargas, nuestros problemas, Señor. Echamos fuera todo aquello que empaña tu gloria en este lugar, que empaña tu gloria en tu iglesia, Señor. Levanta tu iglesia, Señor. Levanta tu iglesia, Señor. Levántala, Señor, para que se levante, Señor, con poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos y proclamamos tu nombre y proclamamos que tú vives y que tú reinas. Gloria a ti, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Alabanza a tu nombre, Señor. Esto es usted y el Señor. Esto es usted y el Señor. Nadie más. Nadie más. Nada ni nadie puede intervenir ni derribar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Ninguna circunstancia, ningún suceso, ninguna situación puede empañar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien.